sean buenas tardes. Pero, pues bueno, vamos a la palabra de Dios, este tiempo, ¿verdad?, en el que se ha estado orando, que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos, Señor, en este día que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, manifestándote a nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y sí sabemos qué es amén. Así sea. A veces lo decimos, ¿verdad? Y no sabemos ni qué es. Como cuando alguien estornuda, que tienes que decir salud. ¿Verdad? Ves que alguien va a una fiesta y no lo invitaron y dices, ahí va de gorrón, pero no sabes ni por qué se dice eso. Y así hay muchas palabras que tenemos que solamente repetimos, ¿verdad? Hace unos días me invitaron a compartir a un grupo de alcohólicos anónimos y pues allá la frase es: te echo humildad, solo por hoy, ¿verdad? Y cada lugar tiene sus palabras. Entonces llegan a la casa de restauración y empiezan a escuchar que dicen amén, y todos dicen amén. ¿Quién sabe qué querrá decir eso? Pero amén. Y entonces empezamos a repetir las palabras que escuchamos, pero no sabemos el significado de cada una de ellas. Y pues bueno, a esta predicación he titulado El hombre en el mundo. El hombre en el mundo. Y bueno, quisiera antes de todo esto, vamos a la palabra de Dios, que vamos al libro del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos ahí a leer Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, vamos al versículo 6. Cuando ya estés ahí, dices amén. ¿Qué quiere decir? Amén. Bueno, pues ya estoy ahí. ¿Sí? Malaquías capítulo 1, versículo 6, verso 6. Nos dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjate aquí, este texto, este versículo nos cae a la perfección, porque nosotros decimos que somos hijos de Dios. Bueno, ¿decimos o somos? A ver, levante la mano, ¿quién es hijo de Dios? Bueno, pues aquí dice, el Señor está preguntando, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y estamos hablando de este temor reverente del que la palabra nos habla acerca del Señor. Dice, voy a volver a leerlo, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. Sí, esto lo está hablando para el pueblo de Israel, pero ahora tienes que entender que tú eres ese real sacerdocio, dice la Escritura. Cuando vemos ahí en la palabra, dice que tú eres ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora los sacerdotes, los que son el real sacerdocio, menosprecian el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Pues sabemos. Jesucristo. Amén. El nombre del Señor es Jesús, y el nombre de Jesús significa el Salvador. Y muchas de las veces nosotros menospreciamos el nombre del Salvador. Y aquí el Señor está diciendo, pues si soy padre, si soy Señor, porque decimos, Él es mi Padre, Él es mi Señor, dice, ¿por qué menosprecian mi nombre? Versículo 7, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo
el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. O sea que si tú invitas, ¿verdad?, a tu presidente, a nuestro presidente, tú le invitas a tu casa a comer, no le vas a decir, a ver, mata el gallo enfermo, ¿no?, para hacérselo en un caldo. Mata un animal enfermo. Si él no lo aceptaría, ¿sí?, ¿por qué crees que Dios aceptaría algo, verdad, que es inmundo? Y para que esto para que podamos presentarle a Dios algo que es aceptable, que es agradable para Él, tiene que ser algo que está limpio. Y tu corazón solamente está limpio si el Señor Jesucristo lo ha limpiado. De lo contrario, solamente estás cantando por cantar, solamente estás orando por orar, solamente estás aplaudiendo por aplaudir, pero el Señor no puede recibir algo que es inmundo. Y es precisamente ahí donde nosotros tendríamos que ver qué estoy ofreciendo al Señor. ¿Cuál es mi alabanza? ¿Cuál es mi adoración? En la vida, cuando estoy hablando del hombre en el mundo, estoy hablando, precisamente, ahí va incluido hombres y mujeres, ¿sí?, género masculino y femenino, porque existe el hombre natural, el hombre religioso y el hombre espiritual. Y seguramente te tienes que encontrar en alguno de estos lugares, no hay otro lugar donde puedas encajar. O eres un hombre natural, o eres un hombre religioso, o eres un hombre espiritual, ¿sí? El hombre natural es todo aquel o aquella persona que tiene vida, puede ser del sexo masculino o femenino, pero actúa en base a sus instintos, ¿sí? El hombre espiritual es aquel que está impregnado de la presencia del Señor, que tiene la unción del Espíritu Santo. Y el hombre religioso es aquel que intenta agradar a Dios a través de sus actos, a través de actos de piedad o con el cumplimiento de ordenanzas hechas por los hombres. Y muchas de las veces muchos hemos estado ahí. Mira, vamos allá a Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Sí? Vamos a ver qué es el hombre religioso. Porque el hombre religioso, ¿verdad?, él cree que a través de sus obras él puede llegar a la presencia de Dios. Vamos a ver algunos textos donde nos habla acerca de esto. Santiago 1, 26 y 27. Amén. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, ¿sí?, no refrena su lengua. ¿Qué es eso? Le pone freno a la lengua, ¿verdad? Se le va. Dice, sino que engaña su corazón. La religión de tal, ¿qué dice? Es vana. Cuando hablamos de religión no estamos diciendo que el Señor quiere una religión. La palabra, cuando la estudiamos, la palabra religión viene de religar, ¿sí? Dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Guardarse sin mancha del mundo. O sea, el hombre que se cree religioso, solamente actúa, solamente da apariencia. Eso nosotros lo podemos ver. Muchas de las veces, aún en el mundo cristiano, se busca esta forma de tener al hombre en una forma religiosa. Por decir, a una persona, ¿verdad?, podemos poner a una persona cuando llega a la casa de restauración y le tomamos la foto, para que vean cómo llegó, y después publicamos 3 días después. Ya se peina, ya se baña, y podemos decir que Dios hizo la obra. Pero lo único que estamos haciendo es barnizándolo. Solamente es una barnizadita. Solamente es para dar una apariencia, pero realmente su corazón no ha sido transformado. Y eso es lo que muchas de las veces pasa en las congregaciones, o está pasando en la iglesia, ¿verdad? A una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, imagínate que venga una persona vestida de mujer, un varón vestido de mujer, y entonces nosotros, como no podemos confiar en esto, lo vamos a barnizar, le vamos a cortar el cabello, le vamos a vestir, poner ropa de hombre, y después decir, Dios cambió su vida. Pero su mente todavía estará en el pecado. Entonces solamente esa apariencia. Igual lo podemos hacer con una mujer, ¿verdad? Y entonces lo único que estamos haciendo es barnizar a la iglesia y presentar
testimonios que no son reales. Y la gente, los que van llegando, entonces dicen, ¿y por qué? Bueno, si aquel ya cambió, si aquel era un homosexual, era una persona que se vestía de mujer y ahora ya se viste de hombre, ¿y cómo él sí puede? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué el alcohólico? ¿Y por qué el drogadicto? Pero si el Señor nos pusiera una máquina para que pudiéramos ver todo lo que hay en el corazón, ¿qué encontraríamos ahí? ¿Qué encontraríamos ahí? Y entonces decimos, ¿cómo me presento delante de Dios? Y muchos empiezan a tirar la toalla porque dicen, yo no soy tan santo. Y entonces creemos que esto tiene que ver con la voluntad del hombre. Y no hemos entendido realmente lo que es la salvación. El hombre religioso es el que intenta llegar a Dios a través de sus prácticas. Este es el hombre religioso, que solamente le dicen lo que tiene que hacer. Y a través de esto quiere llegar a Dios. Nosotros esto lo vamos a ver en Génesis. Vamos ahí a la palabra de Dios. Génesis 19. Vamos a ver los versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Génesis 19, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo y el lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, lees al 7. ¿Te das cuenta? Estos hombres hablaban una sola lengua y querían llegar al cielo, pero ellos lo querían hacer a través de sus obras. Ellos querían llegar a la presencia de Dios. Y ciertamente el hombre religioso así es, quiere llegar a la presencia de Dios por sus obras. Muchas de las veces estuvimos ahí. Muchas de las veces tratamos de agradar a Dios conforme a nosotros nos parecía, como nosotros creíamos que le podíamos agradar a Dios. Hay mucha gente que se flagela, que se golpea porque quiere agradar a Dios. Hay gente que se va caminando a los santuarios porque quiere agradar a Dios, porque quiere llegar a Dios, pero lo está haciendo por sus propios méritos, por sus medios, por sus obras. Y no se puede llegar a la presencia de Dios así, sino Él establece. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el único camino para llegar al Padre, para llegar a la presencia de Dios. Dios quiere que todos lleguemos a su presencia, Dios quiere que todos llegamos al cielo, pero tiene que ser como Él lo ha establecido. Y el hombre no puede llegar a la presencia de Dios si tiene un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de maldad. Pero yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón en este día? Yo te pregunto, si el Señor Jesucristo hoy viniera por su iglesia, decimos, aquí está la iglesia del Señor, ¿cuántos se van con el Señor? Y empezamos a decir, no, pues yo no. No, pues yo menos. Entonces, ¿dónde está la iglesia por la que el Señor derramó su sangre? ¿Dónde está la iglesia por la que el Señor dio su vida? La iglesia, ¿verdad?, no ha entendido lo que es la salvación. El hombre religioso quiere agradar a Dios con su dinero. Tenemos un Simón el Mago, nos dice la Escritura, que él dijo, ¿cuánto cuesta que me den el Espíritu Santo? ¿Cuánto para tener yo ese poder? El hombre religioso
quiere llegar a Dios por sus medios, por su dinero, por sus actos. Y fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Si tú crees que va a ser por tus actos, si tú crees que va a ser por tus obras, que vas a llegar a la presencia de Dios, pero vamos ahí a Isaías, capítulo 64. Isaías 54. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Fíjate cómo es como Dios ve al hombre religioso, ¿sí? Isaías 64, versículos 6 y 7, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como Sociedad. no dirá como sociedad, no es sociedad, No. como suciedad, y todas nuestras justicias, o esta palabra justicias quiere decir todas nuestras obras, ¿sí? Y todas nuestras obras como trapo de inmundicia. ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? ¿Sí? Como trapo de inmundicia es como un paño, son como paños menstruales utilizados durante el periodo de una mujer para ilustrar la suciedad espiritual. Todas nuestras obras delante de Dios son como una toalla femenina utilizada. Así es como Dios ve cuando nosotros queremos llegar a su presencia y le presentamos nuestras buenas obras, nuestros actos de justicia, son como trapos de inmundicia. Así las ve Dios. Por eso el hombre no puede llegar a la presencia de Dios por sus propios méritos, por sus caminos. Volvemos a Isaías 64, 6, 7, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro de nosotros y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El hombre religioso vive una vida de apariencia. El hombre religioso es el que a través de sus actos, como tiene la conciencia tan llena de maldad, quiere tranquilizarse un poquito y por eso trata de ayudar a alguien. Entonces ve a alguien que está pidiendo limosna y dice: pues a ver si con las limosnas me siento más tranquilo. Pero el Señor ve todas estas obras como trapos de inmundicia, ¿sí? El hombre religioso quedará avergonzado. Y cuando hablamos del hombre religioso, es aquel que está buscando a Dios o está buscando un Dios en quien apoyarse. Él quedará avergonzado. Vamos allá a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer Primera de Reyes 18, vamos a leer del 20 en adelante. ¿Estamos ahí? Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer los versos del 20 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán peleando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, y vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí estamos viendo, ¿sí?, a Elías, al pueblo que estaba siguiendo a los ídolos, y el pueblo que estaba siguiendo a Dios. Era él. Y había 400 profetas de Baal, de este dios pagano. Y la gente no se decide por uno. Y bueno, pues sí me decido por la muerte, pero también por Dios, por si alguno me falla. Y la gente está siguiendo, ¿verdad?, a estas deidades, y a veces piensa que los pueden mezclar. Entonces aquí Elías le dice: es tiempo de que ya tomes una decisión. Toma una decisión a quién vas a seguir. ¿Quieres seguir a Baal o quieres seguir a Dios? Dice el versículo 22:
Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces aquí llegó el momento de demostrar cuál es el verdadero Dios. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son más, y invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Este nombre de Baal, pon el nombre del Dios que quieras. ¿Sí? Dice: desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjate, ellos estaban hasta saltando, estaban danzando para su Dios, para que les hiciera caso. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. O sea, Elías está hablando de una forma sarcástica, porque sabía que no era Dios. Ese Baal no era Dios. Síganle gritando, échenle ganas, órale, sáltenle más. Y muchas de las veces así estás tú saltando, gritando y pidiendo perdón, pero si tu corazón no ha sido limpio por la sangre de Jesús, Dios no te va a escuchar. No vas a ver la respuesta de parte de Dios. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínate, se cortaban el cuerpo a ver si su Dios les hacía caso. Muchas de las veces la gente va de rodillas lastimándose, sangrándose, para ver si Dios les hace caso, y el Señor dice que esto no le agrada. Pero a veces creemos que con esto Dios va a tener misericordia. No hemos conocido el amor verdadero de Dios. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y si tú sigues leyendo la historia, te la voy a dejar hasta ahí, te vas a dar cuenta lo que sucedió cuando una persona clamó al Dios vivo y al Dios verdadero. Dios no dejó avergonzado a Elías. Pero aquellos que siguieron a los Baales quedaron avergonzados. Tienes que conocer cuál es el Dios vivo y el Dios verdadero. Y ahí se encuentra el hombre religioso que por sus medios, por sus méritos, por sus creencias, quiere agradar a Dios, y Dios no se agrada de eso. Y sé todo lo que se puede hacer porque yo estuve ahí. Ahora vamos a ver qué es el hombre natural. El hombre natural no cree en el poder de Dios. Tiene tantos argumentos para poder decir que no cree en Dios. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, vamos a ver el capítulo 2, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Sí. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Amén. Eso. Sí. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural, ¿sí dice así en tu Biblia? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre normal, el hombre que no ha nacido de Dios, no puede entender las cosas de Dios, por más que se las expliques, no las puede entender, porque eso se tiene que discernir espiritualmente.
Y hablar del hombre natural es un cuerpo dominado por el alma, el instinto natural caído del hombre. Este hombre se basa en sus emociones, en su razonamiento, en su pensamiento. Tú le hablas de la palabra de Dios, le hablas de lo que el Señor hace y tiene tantos argumentos porque él no puede entender, él lo ve con una mente humana. O sea, una mente, una mente finita quiere entender a un Dios infinito, no se puede. No puede entender la grandeza del Señor. Fíjate, dice el hombre natural. Este hombre natural pues se basa en sus emociones, ¿verdad? Muchas de las veces las personas empiezan a conocer de Dios, pero no han llegado a entender el propósito de Dios. Y entonces es que yo no siento nada, es que yo debo de sentir. Solamente se basa en emociones. Y como en algún momento vio que todos cantaban y danzaban y aplaudían, sintió tanta emoción que se puso a cantar y a aplaudir, pero no nació de nuevo. Y después, como ya no siente nada, pues dice, pues no, entonces ya dejo el cristianismo y me voy tras otra religión, tras los otros baales. ¿Sí? Dice que para él son locura. Lo estuve buscando en algunas, qué significaba en otras versiones. Dice, para él son payasadas, es algo absurdo, son tonterías. Entonces, todo lo que se hace, pues el hombre natural no lo puede entender. Por más que le expliques, no lo puede entender, a menos que nazca de nuevo. Vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3, vamos a leer los versos del 10 en adelante. ¿Estamos ahí? Sí. Amén. Dice Romanos 3, vamos a leer los versos 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta que ahí dice no hay ni aún uno? No hay uno, ni siquiera uno. 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de, ¿qué dice? Amargura. De amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y aquí está generalizando, está diciendo que todos, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo está la iglesia del Señor? ¿Cómo es que no hay ni siquiera un justo? ¿Cómo que no hay uno solo que busque a Dios? Porque el hombre natural no puede buscar a Dios, a menos que tenga un nuevo nacimiento, a menos que Dios, ¿verdad?, haya cambiado su vida, buscará a Dios. Pero llama la atención, dice que el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Quisiera que esto ahorita lo vamos a seguir estudiando, pero ve lo que hay en el corazón, solamente hay apariencia. Y por eso te digo, en muchas congregaciones solamente buscan el testimonio de alguien, ¿verdad? De cambiarlo, de barnizarlo, de ponerlo al frente para decir, vean lo que Dios está haciendo, pero realmente su corazón ha sido transformado. Es como si trajéramos ahorita, ¿verdad?, a un puerquito. Nosotros sabemos que a los puerquitos, ¿cómo les gusta estar? ¿Verdad? Y entonces lo bañamos, lo perfumamos, le ponemos un saquito, unas gafas, porque hoy se puede hacer todo eso, y lo traemos y decimos, miren el milagro que Dios hizo en su vida. Véanlo, cambiadito, perfumadito, algo sobrenatural, y toda la congregación aplaudiendo. Pero en cuanto vea el charco, ¿qué va a hacer el puerquito? Se acabó el testimonio. Se acabó el testimonio. Y así están en las congregaciones, y mucha gente llega a la congregación, a la casa de restauración, y porque ya se pone corbata, y porque ya se pone un saquito, y porque ya se pone un perfumito, entonces dice, amén, aleluya, Dios transformó mi vida, pero su corazón, ¿verdad?, cuando sale a la calle y nadie lo ve,
un cigarrito. Ay, qué rico sabe. Un toquecito de mota. Y tengo que salir rápido a la tienda. Tengo que salir a echarme una llamada. Tengo que ir a algún lugar. Lo que te está urgiendo es echarte un trago, echarte unas monas. Lo digo con respeto. Tenemos muchos amigos que están en Alcohólicos Anónimos. Hace unos días invitamos a una persona, invitamos a una persona de un grupo de cuarto y quinto paso, precisamente para que nos compartieran su testimonio. Uno de los varones, pues decía, pues sí, pero yo estoy acostumbrado a fumarme mi cigarrito antes de dar mi tema, ¿no? Y pues se salió a fumar su cigarro, porque aquí no se puede fumar. Y después vino y dijo, no, pues es que aquí no puedo hablar libremente, yo sé hablar con groserías. O sea, yo no puedo hablar así decentemente. Y lo entendemos, porque es la naturaleza caída del hombre. Y mientras tú no nazcas de nuevo, te va a seguir llamando la atención el pecado. Cuando veas el charco, vas a correr. Es como el perrito, son bonitos los perritos, ¿verdad? Los cachorritos, y ahora ya que te digo que ya los visten y hasta zapatos les ponen. Hace poco estaba ahí por Tepito y vi a un perro que llevaba lo llevaban con su chalequito y sus gafas y su gorrita. Veía coquetón el perrito. Pero por muy coqueto, cuando vomita, se vuelve a tragar el vómito. Y si tú no naces de nuevo, solamente estás en apariencia. Solamente es apariencia. Cuando veas el pomo, vas a correr tras de él. Cuando veas que se la están fumando, vas a pedir un toque. Cuando haya la oportunidad, ¿verdad? Vas a agarrar un cigarrito. No pasa nada. Mientras no me vea el pastor ni los de la casa de restauración, no pasa nada. No, pues no ha pasado nada. Tu corazón no ha sido transformado. Siempre te va a seguir llamando la atención las cosas malas. Te van a seguir llamando la atención las cosas malas. Y lo vas a hacer de una forma mecánica porque no has nacido de nuevo. Y por más que brinques y saltes y ores y te hinques y empieces a orar y te pases toda la noche orando, si no has nacido de nuevo, cuando veas el charco te vas a ir a revolcar. Cuando vamos a ver Proverbios, segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Amén. Vamos a leer desde el 20. Estamos ahí en segunda de Pedro 2:20. Dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Qué dice? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Sí? Y el hombre se pregunta, ¿por qué? Porque muchas de las veces me dicen esto: pastor, ¿por qué volví a caer? ¿Por qué volví a caer? ¿Sí? Y entonces a veces creemos que es, pues ponle ahí una venda en los ojos para que no vea el lodo y se vaya a revolcar. Ponle una pinza en la nariz para que no huela la mota. ¿Qué hacemos? Y entonces, ¿dónde está el poder de Dios en la vida de cada uno de ellos? Porque entonces estaríamos solamente siendo un anexo más, donde tenemos a la gente y aquí quédese y no respire y no se mueva y ponga sus manos juntas y adore. Y si se duerme le doy un mazapanazo. ¿Y crees que con eso va a cambiar? ¿Y crees que con eso se va a cambiar el corazón de la persona? Y agárralo a bibliazos. Con eso no se cambia el corazón de la persona.
la única forma de que el hombre pueda cambiar su corazón es que entienda lo que es la redención. Entonces su corazón va a ser transformado. Entonces él va a ver el lodazal y dice, ese no es mi lugar, porque tengo una naturaleza de hijo de Dios. Y no se está tapando la boca solamente mientras los hermanos lo ven o mientras el pastor lo ve, sino él sabe que tiene que hablar decentemente porque mora el Espíritu Santo en él. Y si usted no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a habitar donde hay pecado. Y usted no lo va a limpiar a través de sus brincos y de sus oraciones y de sus alabanzas. Esto solamente es con la sangre de Jesús. Tenemos que entender lo que es el verdadero evangelio, porque el hombre todavía está luchando. Y viene y me pregunta, pastor, ¿ya nací de nuevo? Eso solamente lo sabes tú, si es que has creído verdaderamente el evangelio. Amén. El hombre espiritual es diferente. Vamos a ver el hombre espiritual. Vamos a Génesis 6. Génesis 6. Vamos a leer el versículo 1. Cuando hablo del hombre espiritual, estoy hablando del varón. El día que fui a compartir aquí a un grupo de alcohólicos, me preguntaron qué tema quería compartir y les dije que quería compartir el tema, no es lo mismo ser hombre que ser varón. Y cuando me presentaron los del grupo se quedaron, ¿no es lo mismo? ¿Qué diferencia hay en todo eso? Y pues sí, ¿no? Esta parte, pero vamos a ver que el hombre espiritual es el varón. Génesis 6:1 dice, ¿estamos ahí? Amén. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Hasta ahí nos vamos a quedar. Dice que los hombres, ¿sí?, comenzaron a multiplicarse. Los hombres, no dice los varones. Los hombres comenzaron a multiplicarse. ¿Sí? Versículo 5. Dice la palabra de Dios, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces nos dice aquí la Escritura que cuando los hombres empiezan a multiplicar, también la maldad empieza a multiplicarse. El Señor creó varón y varona, Ish y Isha. Y aquí vemos que dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, ¿sí? Pero el Señor, cuando vemos en las Escrituras, el Señor ve una cosa en el hombre y una cosa en el varón. Vamos ahí al versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Ahí Génesis 6, 8. Dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Sí? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué importante es esto, que tengas gracia delante del Señor. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice hombre? Varón. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces aquí vemos la diferencia entre hombre y entre varón, no con mujer. Sí, entre hombre y varón. El varón camina con Dios, obedece al Señor. Bueno, pues yo espero que tú hayas hallado gracia delante del Señor. Pero si no has nacido de nuevo, no puedes hallar gracia delante del Señor. El varón busca consejo de parte de Dios. Vamos allá a Jeremías 17, 7. Jeremías 17, 7. El varón va a buscar consejo del Señor, no de su compadre, no de los del mundo, sino busca consejo de Dios. Vamos ahí. Jeremías 17, 7 dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor.
Versículo 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estamos hablando aquí también de que este varón tiene que dar buen fruto. ¿Cuál es el fruto que estás dando? Es que ya soy hijo de Dios, es que soy nueva criatura y hasta lo cantamos, ¿no? Soy nueva criatura y lo declara la Escritura, pero lo que hay en tu corazón solamente es maldad. Solamente estás pensando el día que salgas dónde la vas a ir a comprar. Porque decimos que somos nueva criatura. Una nueva criatura ahora tiene el pensamiento como un hijo de Dios. Si tú lees el Salmo 1, del 1 al 3, eso te lo dejo de tarea, vas a ver esto mismo que está diciendo aquí Jeremías. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este Salmo te habla acerca de todo esto. Vamos a Mateo 7. ¿Sí? Vamos a ver que un varón solo puede dar fruto si ya ha sido lavado. Mateo 7. Mateo 7. Si es 17 o 16. Mateo 7. Mateo 7, 16. ¿Sí? Dice, por sus frutos los conocerán. Ahí vamos a ver realmente qué hay en el corazón. Aquí en la casa de restauración, en la congregación, cuando nos reunimos como hermanos, que Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. ¿Cómo ha estado? En bendición, hermano. Pero no los oigas en su casa, no los oigas en el dormitorio, porque entonces sale realmente el fruto que hay en su corazón. Y nos dice aquí la Escritura, ¿sí?, que por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y cada uno sabe lo que hay en su corazón, cada uno sabe realmente cómo se comporta. No, ustedes deberían de ver aquí cómo nos llevamos con albures entre todos. Nada más que chequen que no haya nadie que sea fuera de la casa y empezamos los albures, hasta el pastor le entra. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero pareciera que esto solamente es apariencia, solamente es barnizada de cristianos. Hay que dar una apariencia. Pero cuando no están los demás, el fruto tiene que ser del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está morando en ti. No es solamente apariencia. Volvemos otra vez ahí. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Podemos decir, saltar, gritar, brincar, ayunar, pero realmente, ¿qué hay en el corazón? Hace poco leíamos trigo o cizaña. Aparenta, ¿verdad? Se parecen, pero uno es veneno y otro es alimento. ¿Qué hay en tu corazón? Y no te voy a culpar de eso, ¿eh? No creas que te estoy culpando y diciéndote que ahora, ¿verdad?, te vas a agarrar a bibliazos y te vas a poner de rodillas hasta que se te salga el chamuco. Se está haciendo toda una situación, todo un engaño. Hace tiempo les compartía esta parte, ¿no? Había un hombre que tenía atracción hacia personas del mismo sexo, y él fue con su pastor, y él luchaba, y él decía, es que yo quiero ser transformado, es que yo quiero cambiar y yo quiero honrar a Dios. Pero pues él veía a otro hombre
Jesús habló la sal. Y él regresaba y se hincaba y ayunaba y se golpeaba y se flagelaba. Y veía a otro hombre, lo mismo. Caída tras caída. Entonces él va con el pastor y le dice: pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero caer. Yo quiero permanecer en Cristo. Y su pastor muy sabiamente, ¿verdad? Es el cuidado que debemos tener. Le dijo: mira, tú ya no estés luchando. Lo que pasa es que tú no eres predestinado. O sea, tú te vas a ir al infierno, hagas lo que hagas. Para ti no hay salvación. Entonces este joven se quedó, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y entonces fue y se quitó la vida. Porque su pastor le dijo que él no era predestinado. Tenemos que entender qué es lo que el Señor está diciendo. Y precisamente por eso tenemos que entender qué es la salvación, qué es la misericordia de Dios. Un hombre que no ha nacido de nuevo actúa en base a su naturaleza pecadora. ¿Te has dado cuenta que mucha gente ha intentado criar a los tigres en su casa? Y pues unos bebés chiquitos se ven bonitos, pero cuando crecen son un peligro. Es su naturaleza. No puede actuar de otra manera, esa es su naturaleza. Un alacrán, a ver, edúcalo para que no pique. Cuando se sienta atacado, va a responder, es su naturaleza. Tú vas a caer en el pecado, porque es su naturaleza. Si es que el Señor no ha limpiado tu corazón, si no has entendido lo que es la redención, si no has entendido el sacrificio de Jesús, tú solamente estás barnizándote, tratando de tener una apariencia de piedad, pero por dentro tu corazón está haciendo cizaña. No eres trigo, y el Señor está llamándonos a que verdaderamente seamos trigo. Y puedes querer, puedes anhelar la presencia del Espíritu Santo, pero para eso necesitas nacer de nuevo. Gálatas 5, vamos a leer desde el 16. Gálatas 5, 16. ¿Estamos ahí? Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, anden en el Espíritu. Camina en el Espíritu, llénate del Espíritu. ¿Sí? Y cuando digo eso, llénate en el Espíritu, es precisamente que seas ese vaso que está dispuesto para que el Espíritu Santo more ahí. Cuando vemos el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Ellos no empezaron a clamar que desde se fuera derramado el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo se derramó porque habían nacido de nuevo, porque habían sido limpiados con la sangre de Jesús, porque habían entendido lo que era la salvación. Y cuando el Espíritu Santo está morando en ti, entonces Él empieza a guiarte, a decirte cómo son las cosas. Entonces tu naturaleza ha cambiado. Y lo que parecía que era el deseo de la carne, empieza a menguar. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieran, perdón. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, ¿sí? Pero si son guiados por el Espíritu, y de ahí aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, porque si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué es eso, estar bajo la ley? ¿Te acuerdas cómo el pueblo de Israel constantemente limpiaba sus pecados? Tenían que traer un animalito y poner los pecados en el animalito. Ponían los pecados sobre ese animal y el animalito tenía que ser sacrificado. Y nosotros hacemos esto cuando constantemente vamos, y perdóname Señor porque hice eso, y perdóname Señor. Ya te perdoné tus pecados, ya los eché al fondo del mar. Y perdóname Señor, o sea, ¿para qué los vas a sacar otra vez? ¿Ya te perdonó o no te perdonó? ¿Ya te limpió o no te limpió? A menos que no los haya soltado. Y constantemente estamos pidiendo, y otro sacrificio, Señor, y otra vez pienso a caminar en las obras. Y perdóname, Señor, por esto. Y otra vez las obras. Y otra vez, Señor, perdóname por esto. ¿No hizo Él ya el sacrificio perfecto? Cuando Él dijo en la cruz, Tetelestai, pagado, ¿no pagó por todos sus pecados o solamente por algunos? ¿O dijo estos sí y estos no?
Por eso tienes que estar seguro que eres hijo de Dios. Porque el Señor viene por su iglesia, tú te vas. Pero si no estás ni seguro, ni sabes qué es nacer de nuevo, entonces no has entendido lo que es la redención y vas a seguir con tus pecados. Y por eso el Espíritu Santo no puede morar en ti. 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vas a entrar a la presencia de Dios, y esto lo vas a practicar solamente si no naces de nuevo, si no eres guiado por el Espíritu Santo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, por sus frutos los conocerán. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque el que es guiado por el Espíritu tiene esta capacidad. Pero si el Espíritu Santo no mora en ti, pues constantemente vas a estar pidiendo perdón, constantemente vas a estar, ¿verdad?, gritando, clamando y queriendo llegar a Dios por tus obras. Tienes que entender que el Señor hizo el sacrificio perfecto. Que Jesús, cuando nos dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se llevó tus pecados o no se los llevó? ¿O no los has entregado? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, y al otro día de bautizarlo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué es el Cordero de Dios? Porque Él cargó con todos los pecados. Él cargó con todos tus pecados. Tienes que entender eso. Cargó con todos los pecados. Y fue sacrificado porque el animalito tenía que ser sacrificado. Jesús fue sacrificado en la cruz. Precisamente para cumplir todo lo que decía la ley. Él es el sacrificio perfecto. Tú ya no tienes que ir delante del Señor a llevar más pecados. Porque Jesús hizo el sacrificio perfecto. Tienes que entender. Solo puedes estudiar ahí en Hebreos 10 en adelante. Te das cuenta que Él hizo el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio que hacer. No eres limpio o no eres limpio. O te vas al cielo o te vas al infierno. Pero para esto tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Y cuando digo alimentarte de la palabra de Dios, no es que te aprendas versículos y versículos y versículos, sino que empieces a escudriñar la palabra de Dios, e entender el Antiguo Testamento para poder comprender por qué Jesús fue a la cruz. Todavía estás peleando. Si yo hubiera estado ahí en la cruz, yo no hubiera dejado que lo crucificaran, y yo los descuento y no sé qué. Entonces no nos hubiera limpiado de nuestro pecado. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos entender lo que es la redención. Ponte de pie, por favor.